Buenas tardes. Hoy quisiera comentarte un tema de Iglesia Católica que se refiere, a los salarios de los clérigos. Y esto dentro del contexto de lo que te estaba haciendo comentarios respecto del derecho canónico. Yo comienzo diciéndote qué es lo que dice el derecho canónico y luego hago alguna reflexión sobre el tema. En el canon 281 del derecho canónico dice que los clérigos dedicados al ministerio eclesiástico merecen una retribución conveniente a su condición, teniendo en cuenta tanto la naturaleza del oficio que desempeñan como las circunstancias de lugar y tiempo, de manera que puedan proveer a sus propias necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas cuyo servicio necesitan. Eso es el párrafo 1, porque tiene 3 párrafos, ¿sí? Están divididos en párrafos los cánones. Bueno, el segundo, se refiere a que se ha de cuidar igualmente de que gocen de asistencia social, ¿no es cierto? Así como un empleado de una empresa del mundo, como así decimos, que opuesto al eclesiástico, se le pagan servicios sociales, ¿no? Jubilación, servicio médico y otros tipos de servicios sociales, ¿sí? Lo que ocurre es que en la iglesia todo es de otra manera. No hay nada que sea exactamente igual que en el mundo. Puede parecerse algo, pero es otro mundo y se maneja con otras normas, con otra lógica, ¿sí? La lógica del Evangelio. Y yo ya había comentado, en otra oportunidad comenté que el 281, el canon, era suficiente con que diga que los clérigos merecen una retribución conveniente a su condición, teniendo en cuenta tanto la naturaleza del oficio que desempeñan como las circunstancias de lugar y tiempo. Eso es muy importante, me parece, está muy bueno. Me parece que está bien. Y dice, de manera que puedan proveer a sus propias necesidades, y después dice, y a la justa remuneración de aquellas personas cuyos servicios necesitan. Me parece que aquellas personas cuyos servicios necesitan no debería estar en este canon. Si es que fuera conveniente que se le pague suficiente como para que a la vez ellos puedan pagar un salario o 2 más, o no sé, porque acá parecería que se deduce que tiene que pagar una remuneración a las personas que están en su servicio. No me parece que esto sea congruente con el deber que tiene la comunidad católica de pagar al sacerdote, porque, o mejor dicho, de retribuirle, ¿sí? De darle un estipendio mensual, de ocuparse de que el hombre tenga para comer, tenga para vestirse, tenga para sus necesidades. La comunidad católica se hace cargo del sacerdote, ¿de acuerdo? Que está consagrado a esa comunidad. Y entonces, no se trata de un sueldo tal o el sueldo cual, se trata de que se ocupen, de que el cura tenga para vivir, tenga para comer, tenga para vestirse, tenga lo que necesita. Y tener lo que necesita es un poco la explicación principal de cuál es el criterio para retribuirle a un sacerdote económicamente. Bien. Ahora bien, el tema es a tratar también podría ser el tema de quién debe pagarle al sacerdote.
o no sé si decir pagar, ¿quién debe hacerse cargo del sacerdote? ¿No es cierto? Como dije recién, la comunidad en muchos lugares vas a escuchar, vas a leer que es la misma comunidad la que le paga al sacerdote, como una parroquia, el obispado, ¿sí? Al obispo le paga la diócesis, y al párroco de una parroquia y a los sacerdotes que trabajan con el párroco, bueno, también, bueno, se lo decide la parroquia misma, ¿no es cierto? Esa comunidad es lo lógico. Ahora, sucede que aquí, ¿no? En el canon 1274, dice que en la diócesis, en toda diócesis, debe haber un instituto especial que recoja los bienes y oblaciones para proveer, conforme al canon 281, a la sustentación de los clérigos que prestan un servicio en la diócesis, a no ser que se haya establecido otro modo de cumplir esta exigencia. Bueno, lo leo nuevamente más despacio. Debe haber un instituto especial en la diócesis, o sea, un instituto que dependa del obispado tal vez, porque en la diócesis depende del obispo. Y un instituto especial dice que recoja los bienes y oblaciones. Acá dice bienes y oblaciones, no dice las contribuciones de la gente. Oblaciones también se le llama, se suele, digamos, interpretar, ¿no? Y así lo dicen algunos cánones. La oración sería, bueno, lo que un católico deja de limosna voluntaria y libremente, que a veces le piden o le sugieren, y eso no está bien, pero si un hombre, una mujer, un laico, una persona que va a misa o que pide un servicio de secretaría o que pide un favor sacerdotal, ¿no? Una tarea sacerdotal específica. Por ejemplo, no sé, un sacerdote tiene, un laico tiene un buen sacerdote que es un buen director espiritual, ¿sí? Y lo atiende una vez por semana, lo recibe, charla, y todo gratis, por supuesto. El padre tiene que dar todo absolutamente gratis. Pero si es un sacerdote que al hombre le ayuda a progresar en la fe católica, como cristiano, a perfeccionarse, a buscar la profesión cristiana, entonces él decide regalarle un par de medias, o le regala una camisa, o le quiere hacer le regala un chocolate, o cualquier otra cosa que sea, bueno, que se necesite el sacerdote, por ejemplo, que pueda necesitar para su vida. Entonces sí, cuando es voluntariamente y de modo libre, ¿no? Porque a veces, una vez me acuerdo que en un casamiento de Estados Unidos se casó un hombre que pertenecía a la parroquia, ¿no? Entonces, una vez que terminó la ceremonia, el hombre que se casó le dice, el laico, ¿no? Le dice al padre, bueno, padre, acá le doy $150 por el casamiento. Y bueno, y el padre le dice, bueno, pero quisiéramos 200. Y él le dice, pero padre, usted dijo que era a voluntad. Y bueno, la voluntad es eso, $200, decía el sacerdote. Es decir, hasta le ponen precio a la voluntad, en algunos lugares parecería, del laico. La voluntad tiene que ser tanto. No. Y si no da nada para el casamiento, no pasa nada. Porque todo está pensado perfectamente en la Iglesia Católica para que demos todo gratis, inclusive los laicos, y no pase nada. Al contrario, estamos cumpliendo con nuestro deber. Porque el sacerdote vive del estipendio que le pagan mensualmente.
no tiene que tener un ingreso por la misa que celebra, por, qué sé yo, por un estipendio establecido por el casamiento, bautismo, de ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera. Y acá la palabra oblación parecería que está relacionada cuando yo te dije que recoja los bienes y oblaciones. Ahora, cuando dice bienes, es un poco raro, ¿no? Es difícil de entender, como que tenemos que interpretarlo nosotros a nuestra manera, y entonces el obispo o los obispos lo interpretan de tal manera, y entonces de tal manera deciden, toman una decisión de, bueno, cómo van a entender este canon que es el 1274. Pero bueno, por eso te digo, algunos cánones, primero, están de manera escrita un poco ambigua e insuficiente. Por lo demás, fíjate que acá te dice, debe haber un instituto, bla, 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 ¿sí? Y después termina diciendo, a no ser que se haya establecido otro modo de cumplir esta exigencia. ¿Cuál exigencia? Porque dice, empezó diciendo, un instituto que recoja bienes y oraciones para poder cumplir con lo que dice el canon 281, que se refiere a la sustentación de los clérigos. Ahora bien, acá entonces parece deducirse que entonces los clérigos son pagados por ese instituto que establece el obispo, aunque no, porque primero pensemos lo siguiente. Primero, que a no ser que se haya establecido otro modo. ¿Y quién lo establece ese modo? A no ser que se haya establecido otro modo de cumplir esta exigencia. No sabemos, se podrían referir a otro sistema, de modo que podamos saber cuál sería el sistema. Pero en realidad el sistema está en el Evangelio. Yo creo que está en el Evangelio. Y ya más de uno lo ha comentado, ¿no es cierto? El tema de cómo debe, digamos, retribuirse al sacerdote. Y lo más lógico es que, porque además te digo, este sistema no existe casi en la Iglesia Católica. Porque en Europa, por ejemplo, lo pagan con lo que recaudan del impuesto eclesiástico, que está también equivocado. Eso de recaudar mucho dinero al católico como si fuera un impuesto, y después con el impuesto eclesiástico, con lo que recaudan, ellos de ahí sacan el dinero para pagar a todos los sacerdotes. Hay un salario establecido para todos los curas, y esa es la manera como le pagan a los sacerdotes. Cuando lo mejor es que sea la parroquia la que determine, de acuerdo a sus posibilidades, como decía el canon 281, ¿sí? De acuerdo con las circunstancias del lugar, del tiempo. Cada parroquia es un mundo totalmente diferente del otro, aunque el otro mundo esté a pocas cuadras. Cada parroquia es un mundo totalmente distinto. Y acá dice, como te decía, el 281 dice, teniendo en cuenta la naturaleza del oficio que desempeñan, como las circunstancias del lugar y tiempo. Bueno, la naturaleza del oficio, bueno, son sacerdotes todos son sacerdotes. Uno puede hacer un tipo de trabajo, otro, pero el trabajo es el mismo. No. Te digo porque de pronto hay muchas maneras de interpretar esto por los obispos que parece que no son muy congruentes con lo que pide el Evangelio. Cuando te digo Evangelio, me refiero a la doctrina de Jesús, que trajo la novedad de la Iglesia Católica, que nació con Él, ¿no? Fue fundada con Jesús, por Jesús y para Jesús. Por eso digo, estudiemos bien lo que dice el Evangelio, porque si no nos podemos equivocar. O podría haber alguien que obre de manera interesada, pretendiendo que el Evangelio dice otra cosa, ¿no? Entonces, bien. El Evangelio
Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 8. Dice, bueno, hay muchas instrucciones, ¿no? En otros evangelios, San Mateo también, y San Marcos, ellos relatan en una parte del evangelio, dice, de qué manera, ¿no? Va a estar organizada, o se tienen que conducir los sacerdotes, cómo tienen que pensar respecto de la retribución, ¿sí? Jesús le dijo, no anden pensando qué van a comer, qué van a beber, con qué se van a vestir. Ustedes busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. No anden pensando, no pensar o preocuparse. Miren los pajaritos del campo, dicen, no siembran, no hilan y sin embargo Dios los alimenta. Y en cuanto a... Una vez que Jesús manda a los apóstoles de dos en dos, le da instrucciones. No lleven en alforja, no lleven dos vestidos, no lleven dos túnicas, no lleven casi nada, ¿no? Vayan con lo justo. Y no lleven dinero, no lleven oro ni plata. Porque el obrero merece su salario. Bueno, ellos todos se lo dan a la comunidad. Lo que pasa es que es la comunidad la que le va a dar. Si esos dos apóstoles van a un pueblito, bueno, ese pueblito, en la casa que los recibe, ¿no? Porque si hay un señor digno, hay una persona digna que los quiere recibir y los recibe bien, bueno, adelante, se instalan allí y desde allí organizan, hacen su apostolado, preparan el camino para que venga Jesús en otra oportunidad, porque ellos van a preparar el camino, van preparando a la gente. Y les dice, en la casa que os invite, que los reciben, comed lo que os pusieren delante, coman los que le pongan delante. Como diciendo que, como queriendo decir, me parece a mí, que ellos van a recibir de la comunidad. Y si un día hay ravioles con tuco, bueno, ravioles con tuco. Si otro día hay churrasco con ensalada, bien. Fantástico. Y si otro día hay arroz con tuco, también. Y si otro día tienen pollo, bueno, quiero decir que ellos no tienen que, no es como que se pueden instalar y decir, bueno, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. No, ellos que sirvan, que trabajen, después todo lo demás se les dará por añadidura. A ver, creo que estoy siendo un poquito burdo, ¿no?, en la manera de explicarte esto, pero cada palabrita del Evangelio es importante, ¿no? Cada detalle, cuando explica todo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no anden preocupados por qué van a comer, qué van a beber, como dije, con qué van a vestirse, porque de estas cosas se preocupan los paganos. Y dice, todo el que deje casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, mujer, dice, por el reino de los cielos, recibirá el 100 por 1. O sea, va a recibir mucho más de lo que él se espera. Entonces, la idea es trabajar, predicar, enseñar. Eso es lo principal. Me parece, ¿no? Porque hoy en día están queriendo en algunas diócesis establecer un montón de normas, ¿no es cierto?, del sacerdote, de que esto, de que lo otro, de que aquello, de que lo demás, y capaz que hay que podés bajar un PDF de 10 páginas, por lo menos, donde está todo establecido la remuneración del sacerdote. Me parece que no es la idea especificar tanto, sino que no tenemos que tratar de imitar al mundo, vuelvo a decirte.
lo que se hace en el mundo civil, ¿no? El salario es un estipendio, llamémoslo si querés. Los servicios sociales son servicios sociales dentro de la diócesis o de una institución que es, digamos, financiada por varias diócesis. Se juntan y establecen, bueno, una obra social, ¿sí? Que perfectamente se puede establecer en muchas diócesis, y las hay, en verdad. Pero bueno, pero todo dentro del mundo católico. Una costumbre que tienen en muchas diócesis consiste en establecer, bueno, el sacerdote va, el obispo determina lo que tiene que ganar el sacerdote, y dice que tiene que ser bueno a una cierta cantidad de dinero, ¿no? Que es lo que cobra, lo que se le paga a los empleados de comercio, ¿sí? Como puede ganar un oficinista de empleado de comercio, por decir un ejemplo. Pero no es la manera, no creo, porque inclusive muchas veces tiene que aclarar que si la parroquia no puede pagar ese salario, bueno, no lo puede pagar, y de hecho no pueden pagar. Pero es como que hay un pequeño error de, no sé si decir, de interpretación, porque, a ver, a mí me parece que cuando un sacerdote va a una parroquia, es como cuando esos dos apóstoles llegan a una casa que los recibe. Entonces, bueno, esa casa eran las primeras parroquias, podemos decir. Entonces, o si no, que al poco tiempo ya aparecieron las parroquias, ¿eh? En el primer siglo o el segundo siglo ya había parroquias, o sea, parroquias católicas. Eran casas, serían muy distintos de ahora, pero bueno, estaban ahí los discípulos, se establecían, y cada comunidad, la comunidad, supongamos, de Belén, ¿no? Bueno, o pongamos una ciudad italiana, no sé, la ciudad de Milán, pues, digamos. Supongamos que Milán era chiquitita en aquel entonces, y que tenía, no sé, 5.000 habitantes. Bueno, en esa comunidad ellos parten de cero, ¿no? Y ahí todo es de acuerdo a lo que hace, todo lo que se va a comer, ellos van a comer no con lo que le manda un obispo, con lo que le manda el gobierno, o no sé, o un amigo rico, digo, no, van a alimentarse con lo que la misma gente ya desde el primer día les ofrece. Me parece que esa manera de entender la parroquia, como si fuera, como ya dije una vez, el único lugar del mundo en que hay una parroquia. Como si fuera... Entonces, tendrán que vivir de lo que recaudan. Así de sencillo, como un comercio vive de lo que recauda. Por supuesto que es totalmente diferente de un comercio. Es la antítesis de un comercio la parroquia. Pero, en la medida en que trabaja la comunidad, se organiza mínimamente, por lo menos, y trabaja, seguramente que la providencia va a ayudar muchísimo. Porque es infalible la ayuda de la providencia para un sacerdote. Si les dice, no anden preocupados qué van a comer, con qué se van a vestir, bueno, listo, ya está. Es cuestión de trabajar, y un plato de comida van a tener, segurísimamente. Inclusive los sacerdotes a veces reciben regalos de comida a veces de los fieles. Mire, padre, le hice esto, le hice aquello, le preparé esto, lo otro, y porque sí, ¿no? Porque le quieren hacer el favor. Y o sea que si la parroquia después, supongamos, esa de Milán, de ese pueblo Milán, en Italia, en el siglo II, supongamos, empieza a prosperar esa comunidad, atraen gente, como crecían de verdad, crecían muchísimo, mucha comunidad, era una explosión como crecía. Y bueno,
entonces la gente empieza a aportar, con eso se alimentan en la parroquia, se visten los sacerdotes, tienen un lugar para vivir, o que, un lugar que quizás lo alquilaban al principio, o que lo compró la misma diócesis. Y bueno, pagan todos los gastos, y después, si crece suficiente, ¿no? Como para que puedan tener una parroquia propia, y la comunidad, y bueno, ya entonces gente de la parroquia puede fundar otra parroquia en otro lugar, puede salir a fundar otra parroquia. Empiezan con un oratorio, con una capilla que funciona como parroquia, que presta servicios sacerdotales, entonces mandan los sacerdotes de ahí, empiezan a trabajar, y así se va expandiendo la Iglesia Católica. Porque pensemos también que hoy en día está muy estandarizado el pago de los salarios y no parece bueno, porque en España todos los sacerdotes ganan 900 euros. Entonces, el cura no sabe lo que va a ganar y qué es su salario. Entonces, y quizás cada parroquia es distinta y cada sacerdote es distinto también en cuanto a que puede necesitar más libros, puede necesitar más, comprar más cosas para su estudio, pagar cursos, no sé. Todo depende de que la comunidad se haga cargo, sea la comunidad la que se hace cargo. Y después, por supuesto, está el obispado que tiene dinero, porque todas las parroquias contribuyen con el obispado. Y el obispado recibe un dinero que a veces sí sirve para pagar muchas cosas. Es decir, pero todo de manera voluntaria y libre, ¿sí? Y que ese mundo donde vive está el Padre, que ahí se arregle todo. Que el Padre se ponga de acuerdo con las vacaciones, con todo, porque la iglesia no es como el mundo. A mí, quizás parezca antipático lo que digo, pero hay diócesis en Estados Unidos que establecen que desde que el sacerdote se ordena y va a trabajar en la parroquia, ya tiene un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones. Entonces, no sé, porque el sacerdote, además de que sale quizás un mes de vacaciones, bueno, durante el año el padre tendrá ganas de realizar un retiro espiritual, o hacer algún cursillo, ¿no? Teología, o sea, tendrá que dejar de trabajar en la parroquia por unos días por diferentes motivos. No sucede tanto, ¿no? Pero el hecho de que el padre pueda ir, supongamos, hay sacerdotes que quizás que les gusta ir cada tanto a un monasterio, a tomarse 3, 4 días y van a un monasterio y rezan y hacen una especie de retiro espiritual. No sé, me parece que es mucho un mes para un sacerdote que recién se ordena. Y lo demás, y si tiene, no sé, pero en general para todos los sacerdotes no sé si se puede estandarizar el tema de los días de vacaciones. Por lo demás, si el padre, ¿a dónde puede ir un sacerdote que está de vacaciones? Si va un mes a la playa, si va, lo veo raro, ¿no? Me parece raro que un sacerdote esté un mes entero en un lugar que no sea eclesiástico, porque también tiene muchas casas, a veces la Iglesia Católica, de retiro, en los que el cura puede estar ahí unos días, puede descansar, tener un clima de silencio, de oración, puede dedicarse a la lectura, ¿sí? Al estudio un poquito, y son vacaciones también. Pero bueno, eso es lo que te digo que es mi parecer, ¿sí? Y por lo demás, como te dije, volviendo al tema del impuesto eclesiástico, que es una manera de recolectar el dinero de la Iglesia Católica que la tiene en, como, no sé, son como 13 países de Europa, no me acuerdo bien, sí. Pero esos países son importantes, o sea, es Alemania, España, Italia, Hungría, Polonia, Dinamarca. Algunos son protestantes también, que también recaudan. Por ejemplo,
En Finlandia están los luteranos que recaudan impuesto eclesiástico también allí, para la religión luterana. Pero los católicos siguen, como en 13 países tenemos el sistema de impuesto eclesiástico, que consiste en que la Iglesia Católica recauda, se pone de acuerdo con el gobierno y el gobierno se ocupa de descontarle un pequeñito porcentaje del impuesto a las ganancias, que decimos en Argentina, o al impuesto a las rentas, o algún impuesto que no sé cuál es, y todo ese dinero se junta y son cientos de millones de dólares muchas veces. Y eso va a parar a la conferencia episcopal o a los obispados y ellos se encargan de administrar ese dinero. Pero en España, por ejemplo, ese dinero, la mayoría de ese dinero, que son más de 250 millones de euros, bueno, se utiliza para pagar los salarios de los sacerdotes, que ya está establecido, como te dije antes, en 900 euros. Pero no es la manera como debe administrarse la parroquia. El impuesto eclesiástico desordena todo. Desordena toda la vida de la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica es un montón de piezas que están, por momentos, parece que está todo desordenado. En Argentina, estaba viendo un artículo, hay mucho escrito sobre los salarios, hay mucho para decir, mucho para reflexionar, mucho para corregir tal vez, con respecto a los salarios. Yo quisiera comentarte ahora un artículo de un periódico mendocino en el cual Monseñor Mazzitelli, que trabaja en el arzobispado, explica cómo es el tema de los salarios, ¿sí?, en la Iglesia Católica, por lo menos en la diócesis donde él está. Y dice que, bueno, que los sacerdotes tienen un ingreso en tantos miles de pesos, ¿no?, que está establecido, y que si algunos lugares no lo pueden pagar, bueno, no importa, bueno, no lo puede pagar, mala suerte, pero por eso el cura dice, Monseñor, ¿no?, Mazzitelli dice, el cura no cobra un sueldo, es una asignación que se le da para que pueda vivir. Se da para vivir, claro, para que pueda vivir, no, vivimos todos vivimos. Pero digo que es lo que digamos, es la retribución que el sacerdote merece si trabaja, si cumple con su trabajo. No, porque de pronto quizás te menciono un pasaje de la Escritura que puede parecer antipático, sí, pero tengámoslo en cuenta también, porque dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Esto está en la carta de Pablo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, tenemos el deber de trabajar, ¿no?, y de cumplir con todas nuestras obligaciones, cada uno en su estado, como cualquier empleado de cualquier comercio, ¿sí? Pero bueno, en general los sacerdotes cumplen con su tarea. El tema, la dificultad surge cuando parecería que no se conforman con el estipendio, con la comida, el vestido y lo necesario. Parecería que, a ver, hay mucho, ¿cómo diría? Primero, me gustaría comentar que, antes de poder continuar con esto, que el sacerdote
tiene que tener una retribución, ¿sí? Y que lo bueno sería que cada comunidad, de acuerdo a lo que produce, podemos decir, sí, porque se produce eso, es una tarea que también que infaliblemente se produce en una comunidad católica. Bueno, supongamos, cuando llega a fin de mes en una parroquia que tiene unos meses, supongamos, que comenzó a trabajar hace unos pocos meses, y tiene su consejo de asuntos económicos que tiene que estar, me parece que debería estar obligatoriamente el consejo de asuntos económicos. Tiene que haber laicos, porque muchas veces no está, y entonces no tiene que depender de que el sacerdote lo elija o no, debería estar ya en los estatutos de la parroquia, que tiene que haber un consejo. Entonces, si no está, un laico puede presentarse, mire padre, yo estoy para colaborar con el Consejo de Asuntos Económicos. Y tendría que estar todo bien. O 2 o 3 laicos, o 4 o más. ¿Sí? Y entonces, llega a fin de mes, la parroquia recibió tantos limosnas, tanto dinero en limosnas, ¿sí? Entonces con ese dinero, para el mes siguiente se toma un dinero para la comida, porque el padre vive en la parroquia, ¿no? Supuestamente, que tiene que vivir en la parroquia. Si Dios quiere, bueno, está todavía en la parroquia y vive en la parroquia. Entonces se paga dinero para la comida, para pagar los servicios públicos, las personas que trabajan en la parroquia, para hacer algún arreglo en el templo, en el edificio parroquial. Y si hay un fondo de pensiones para sacerdotes, se separa una partecita, si hay que pagar tantos pesitos para el fondo de pensiones, pues se paga, listo. Y también se determina, el sacerdote con el Consejo de Asuntos Económicos pueden determinar, o con un consejo más grande, si se quiere, pero un grupo de gente que represente a la comunidad, ¿sí? Entonces, de esa manera, se ponen de acuerdo, a ver, tenemos tanto dinero, y el padre tiene tales necesidades, tiene esto lo tiene, pero le falta esto y aquello. Bueno, en virtud de lo que el padre necesita, se le da con todo gusto al padre, se le da dinero con todo gusto. Y si hay algo que no alcanza, bueno, se buscará una manera, ¿no es cierto? Dentro de la parroquia, se buscará una manera. Y si no, a veces el obispado también podría, como tiene dinero que recibe de todas las parroquias, bueno, puede quizás ayudar con unos pesitos, puede ayudar si faltan unos pesitos. ¿Sí? Pero no digo para el estipendio de curas, para cualquier cosa que pase en el que falte en la parroquia. ¿De acuerdo? Pero lo normal debería ser eso, ¿no? Y a medida que la parroquia va consiguiendo más fieles y que progresa, bueno, pues se consigue más espacio para la parroquia si necesita, ¿no? Se hace un templo más grande, muchas veces el templo se convierte en un templo mucho más grande que el primero que se construyó, y en fin, y así va creciendo la parroquia, la Iglesia Católica. Bueno, acá, como te digo, Monseñor Masitelli le hacen preguntas y él responde. ¿Cómo es concretamente el aporte de la Iglesia a la educación de Mendoza? Bueno, habla de los salarios, pero también habla de la educación. Y de paso te aclaro que, bueno, acá el padre dice, primero, aclarar que toda educación es pública. Bueno, el padre está incluyendo la educación católica y si es eso, no es así. Lo que se dice educación privada es porque es de gestión privada, pero es educación pública. Bueno, no comparto con el padre, lamentablemente, porque ese es un error muy grande, me parece. Dice,
el 25% de la educación en Mendoza es de gestión privada, punto, eso significa un aporte muy grande a la sociedad por parte de la Iglesia. Porque si bien la Dirección General de Escuelas, DGE, hace un aporte de subsidios para las horas programáticas, todo lo que significa mantenimiento de edificios, los sueldos, las horas extras, dice, ¿cómo es? Que se hace cargo de la parroquia. Sí, si es un colegio parroquial, ¿no es cierto? Pero no parece que sea tan fructífero lo que dice el padre. No parece que sea, primero, que, a ver, aporte, cuando dice aporte, que la Iglesia Católica hace un aporte muy grande a la sociedad, más que el aporte que hace en sí misma por el apostolado que realiza, es porque, como está diciendo, porque después lo repite, está diciendo que hace un aporte grande al Estado. Y la Iglesia no tiene que deberle ni no deberle al Estado. O sea, la Iglesia con el Estado no tiene absolutamente nada que ver. El Estado es otro mundo. No tiene por qué aclarar que le hace un bien al Estado. Al Estado no le hace ningún bien, en todo caso, la escuela católica. Se lo hace a los papás de los niños que van a la escuela, que entonces le dan una buena educación. Los niños salen de allí cristianos, salen gente honesta, insobornable, que después son gobernantes y son los mejores gobernantes del mundo, si están bien formados. Y ese es el aporte extraordinario que hace la educación católica. Lo que pasa es que muchas veces no tiene esos resultados la escuela católica, no da esos frutos, lamentablemente. Entonces, acá dice, lo que quiero graficar es que siempre se habla de lo que es el sostenimiento de la Iglesia, pero desde nuestra institución también se está generando un servicio y un bien para la comunidad. Para la comunidad, pero bueno, pero eso es lo que tiene la parroquia que realizar, un servicio a la comunidad. Es elemental, sí, de ya. Tenemos la obligación los católicos de prestar un servicio a la comunidad. Pero el Estado, ¿cómo se lo ubica en este razonamiento? Porque no hace falta dinero del Estado para prestar un servicio a la comunidad, al contrario, el dinero es un obstáculo, el dinero es una rémora. Pero es que el padre analiza quizás el tema de que los chicos sí tienen una escuela con maestros y que enseñan, pero no pensamos los católicos que la escuela católica no está funcionando en el mundo. Después dice el padre Mazzitelli, sí, porque la pregunta fue, ¿en Argentina el Estado le paga a los obispos? ¿Sigue vigente eso? Esto fue, déjame que te diga, espera un poquito. Esta entrevista data de mayo de 2023, ¿sí? Mayo de 2023. Bien. El sacerdote Mazzitelli dice que en los obispos, como digo, sí reciben, ¿no? Reciben dinero, pero que el aporte, dice, es real que el Estado viene pagando un aporte a los obispos. Hace 40 años que viene pagando. Que es algo histórico de la época de Rivadavia. Ahora el padre menciona a Rivadavia.
No hay ninguna relación con Rivadavia en ese aporte. Eso se firmó por los militares que gobernaban el país en 1978, por allí, ¿no? Y no se menciona ningún motivo, se le dio porque se le dio esa asignación a los sacerdotes, a los obispos. No hay ninguna relación de ninguna manera. Además, ¿cómo podemos referirnos a...? Es algo histórico de la época de Rivadavia. Me gustaría que lo explique mejor el padre Mazzitelli. Y dice, enseguida dice, pero hasta eso hoy se acaba. Bueno, ojalá. Primero porque el aporte no sufrió aumentos conforme a lo que dramáticamente estamos viviendo hoy. Es que no se trata de que haya aumentos o de que no haya aumentos. Ese aporte dijeron que lo iban a dejar en 2018 y no lo dejaron de recibir. Dijeron que iban a renunciar. Y dice, y son unos cuantos millones de pesos, no obstante lo que el año pasado le dedicaron a los obispos. Bueno, ojalá, padre, muy bien. Entonces dice, acto seguido dice, en el presupuesto nacional es el 0,01%. O sea, claro, el presupuesto nacional, tengamos en cuenta que es una cifra sideral, es una ponchada de millones, ¿no es cierto? Y dice que lo que le pagan los obispos es el 0,01%. Bueno, pero puede ser, son muchos millones de pesos. De todos modos, aunque sea un peso, ¿cómo puede un Estado pagarle a los obispos? Me parece, modestamente digo, yo creo que debe ser un buen sacerdote, además, Monseñor Mazzitelli, que cumple con su función, es un hombre que trabaja, quizás quiero creer que trabaja bien, pero en esto creo que no dice la verdad completa, porque dice que tiene un valor simbólico, el 0,01%, y dice, pero igual tomamos la decisión como episcopado de renunciar a ese aporte gradualmente. Tomamos la decisión, pero tengamos en cuenta, a ver, yo digo otra vez modestamente, porque si no aclaramos las cosas bien, nunca nos vamos a entender, la Iglesia con el Estado y el Estado con la Iglesia. Yo estoy hablando de temas que vienen de hace muchos siglos. Esta es una de esas piezas que no están en su lugar correcto, el tema de los salarios. Pero hay muchas piecitas más. Por ejemplo, el pago de los impuestos. El pago de los impuestos todavía después de 2000 años de cristianismo no hemos aprendido que tenemos que pagar los impuestos los católicos. Y otro ejemplo más te digo y después sigo con esto. Después de 2000 años estamos cobrando los sacramentos en las parroquias. Estamos cobrando por la intención de una misa. Pero de una manera totalmente generalizada, ya estipulada por los obispos y todo continúa, por más que el Papa dijo, Francisco, que no está de acuerdo. No, continúa en todos lados y está como naturalizado todo. Bueno, discúlpame, continúo con esto. El padre dijo, en diciembre de este año se concluye esa gradualidad. Bueno, el padre dijo, Mazzitelli, que en diciembre del año 2023 dejan de recibir dinero, porque después, a ver, dice, por lo tanto, el Estado ni siquiera va a pagar más los obispos. Bueno, pero es lo que tenía que suceder siempre. Me parece, querido padre Mazzitelli, que la Iglesia no debió recibir ese favor de ningún gobierno. Antes de 1978 también habían recibido favores de gobiernos que pagaban salarios, ¿sí? Y no tenía que recibir ese salario de nadie absolutamente, nadie del Estado, ni en particular siquiera. Tiene que ser la comunidad. Particular que es católico y contribuye con la parroquia, fantástico, todo bien. Y le dicen, ¿y en las parroquias cómo funciona la economía? Nosotros vamos actualizando los índices de referencia de las asignaciones en las comunidades
que se hacen responsables del sostenimiento de los sacerdotes. Se hace una escala. En este momento el índice sugerido de un párroco es de 97.000 pesos mensuales y un vicario una mínima diferencia, un poquito menos. Bueno, quizás te va a parecer que yo no concuerdo con muchas cosas. Quizás si querés no tomes como que no concuerdo. Quizás quiero decir que no lo entiendo y no logro comprenderlo todavía. Porque no parece congruente con el Evangelio. Y se hace una escala. No tiene que haber escalas, porque cada sacerdote es único. Fíjate, además de que no se puede establecer un salario para todos los sacerdotes de la diócesis, no porque he leído, además porque leí un PDF con muchas páginas, hablando como tema central el canon 281, que se refiere a la retribución del sacerdote. Y dice que bueno, que tienen que ser todos igual, tienen que ganar todos igual, entre muchas cosas. Y no tienen por qué ganar todos igual, al contrario, es muy diferente la necesidad de cada uno, el pueblito, el barrio, la zona, todo es diferente. El tamaño de la parroquia, lo que produce, lo que no produce, todo es diferente. Y después el padre dice, no, lo que pasa es que no todas las comunidades pueden hacerlo porque hay realidades distintas. Tal cual, es así tal cual como dice el monseñor. Ahora bien, pero por eso mismo, no hace falta por un importe. Supongamos que haya parroquia que el cura necesita 100.000 pesos en vez de 97. Bueno, se le dan 100.000 pesos y necesitan los 100.000 pesos. ¿Entiendes? Tenés parroquias donde tienen una economía con más posibilidades y otras que están remando para pagar la luz. No, esperemos, por favor. A ver, está bien. Remando, no creo que haya que remarla para pagar la luz, por favor. Tanto no, me parece que tanto no. Modestamente te digo, tanto no. Si se trabaja mínimamente en una parroquia, el dinero viene la limosna, no el dinero, viene la limosna, viene la providencia de Dios. Entonces, está bien, es posible, el padre quiso decir que se recauda poco, bueno, está bien. Y después el padre dice, como digo, hay parroquias donde tienen una economía con más posibilidades y otras que están remando para pagar la luz. Por lo tanto, se hace difícil pagar una asignación así al sacerdote. Claro, porque no tiene sentido poner una asignación. No tiene sentido. Me parece. Porque el padre dijo que, aclaró acá, nosotros vamos actualizando los índices de referencia, como que ese número, ese importe para pagar el 97.000 pesos en este caso, lo van actualizando. No tienen que actualizar nada. Me parece que, según mi parecer, porque no puede ser de otra manera que la comunidad recibe tanto dinero por mes, ¿sí? Que viene el dinero, y viene de manera infalible. ¿Y qué pasa? De acuerdo a que recaudan, satisfacen todos los gastos. En la parroquia podrían construir, por ejemplo, un salón, ¿no es cierto?, grande, para actividades parroquiales, pero todavía no pueden. Bueno, esperan para construir el salón. Muy sencillo. O consiguen dinero por la diócesis, o quizás una organización internacional que ayuda a las parroquias, ¿sí?, de Alemania, supongamos de Italia, España, donde sea, o una conferencia episcopal de un país rico, pero que no sea el gobierno, que no tenga ni siquiera participación del gobierno esa institución, ¿sí? Porque algunas tienen de lo que reciben, una parte la reciben del gobierno, no tiene que mezclarse el dinero del gobierno con nada. Y no hace falta, simplemente se cuenta el dinero, ¿sí? Para eso están los laicos, el Consejo de Asuntos Económicos, se ocupan de todo. Los laicos se ocupan de todo, lo resuelven todos los laicos. El sacerdote todo lo que tiene que hacer es celebra la misa, se sienta en el confesionario, atiende a la gente, celebra los casamientos, los matrimonios, predica, enseña,
Y no tiene que preocuparse, porque los laicos resuelven todo. La parroquia es un mundo extraordinario para organizarse. Está pensada por Dios la parroquia. Y Dios no se equivoca cuando organiza los centros de apostolado. Todo está resuelto para el sacerdote. El sacerdote llega de trabajar a la mañana, ¿no? ¿Sí? Quizás solamente tiene que sentarse y comer, porque hasta le pueden preparar la comida. Y después le preparan la cena. Y tendrá su ropa lavada y planchada. España tiene todo resuelto en cierta manera. Como dijo el padre, tenés parroquias donde tienen economía con más posibilidades y otras que están remando, dice el padre, para pagar la luz. Bueno, me parece que... Bueno, algo tiene que... Tanto no, quizás. Pero sí, dijo lo de las parroquias que reciben mucho dinero. Y bueno, justamente ahí está el tema. Las parroquias que reciben buen dinero, ¿sí? De una ciudad, supongamos, de una diócesis, tienen que hacer pueden hacer más contribuciones económicas al obispado, y el obispado con ese dinero puede ayudar entonces a las parroquias que tienen alguna falta de dinero. Esa es la manera de trabajar la parroquia, la solidaridad que tiene que haber en la diócesis, de una manera esencial, de una manera, digamos, por definición tiene que haber solidaridad en todas las diócesis. El Monseñor Mazzitelli dice: una parroquia se sostiene del ingreso de las colectas de las misas. Perfecto. Las colectas de las misas y también por otras cuestiones, o sea, por ejemplo, a ver, en los casamientos no hay que cobrar absolutamente nada, ni sugerir, ni nada. Pero sí hay gente que retribuye, que quiere dejar un animal, es fantástico. Bueno, pero eso es un ingreso que puede haber. El bautismo, la gente sin que se les pida, por supuesto que deja un dinero. Y si no piden, y si no dan, bueno, si son muy pobres no pasa nada. Pero además en la secretaría, como escuché una vez en el norte de la parroquia, le pregunté a la secretaria si en esa parroquia se le cobraban los trámites de secretaría a los fieles. Y ella dijo: mire, el párroco que estaba antes sí cobraba. Y miles y miles de parroquias cobran. Tienen una lista de precios tienen. Pero no tendría que haber. Entonces ella me dijo: pero este párroco de ahora, no. Dice: si quiere aportar algo, pongan en la alcancía, le dice. No cobramos nada. Si usted quiere hacer un aporte en la alcancía, lo pone, listo, ya está. No tiene que mostrarle, ni le tienen que dar un sobrecito, como hacen algunos lugares que le dan un sobre para que aporte por el casamiento. No le pide, pero le dan el sobrecito y ya le están sugiriendo, ¿no? Y no, ni siquiera sugerir, me parece. Entonces, hay parroquias, dice, donde se ordena la economía en función de eso, y otras que no les da. Bueno, que no les da. El padre dice que no le alcanza el dinero, quiere decir quizás. Que son generalmente las que están en zonas más humildes o rurales. Sí, puede haber, por supuesto, puede haber por allí. Que también quizás habrá quién sabe, un buen chacarero que aporta buen dinero, ¿no es cierto? Por todos lados hay gente que aporta. Pero si no alcanza, bueno, el padre que dice acá, por lo tanto, no puede responder a ese índice sugerido por el arzobispado, el tema del salario. Pero por eso te vuelvo a decir, ¿te das cuenta cómo no tiene sentido poner un importe, poner un número a lo que tiene que recibir el sacerdote? Cada comunidad lo tiene que determinar, que dejen que la comunidad se entienda, que se va a entender muy bien, de maravillas. Porque si la parroquia para crecer tiene que crecer, y para crecer tiene que trabajar, y tiene que predicar, y tiene que sudar también como todo el mundo. Entonces, bueno,
¿cómo no va a tener para comer? Es insólito pensar que no haya para comer. Tiene que haber para comer, pero de sobra. Y un poquito para ayudar a los pobres también. Así que se ayuda al sacerdote en un servicio de capellanías, por ejemplo, o en acompañamiento pastoral en los colegios. Bueno, sí, querrá decir que se le da un pequeño estipendio. Bueno, parece bien. No sé, mientras sea siempre, ¿no es cierto?, de la parroquia para el cura de la parroquia. Que esté organizado de esa manera. Cada parroquia hace un aporte al obispado, según categorías, en un servicio diocesano de la administración. Tenemos empleados y todos los aportes que implican. Para nosotros no es solo finanzas, es una pastoral de temas económicos, un servicio enfocado en el criterio de la transparencia. Enfocado en el criterio de la transparencia. Un sacerdote está al servicio de la comunidad, que es la que vive la fe y también que anima su vida, tanto en la evangelización como en el sostenimiento. Ahí se refiere un poco al salario, ¿no?, a la retribución. Por eso es muy importante en cada parroquia la conformación de los consejos económicos. Gracias, Padre, gracias por decirlo, porque son muchas parroquias que no lo tienen. Y falta transparencia en muchos lugares. Lamentablemente tengo que decirlo. Me parece que falta transparencia. La conformación de los consejos económicos, dice Monseñor, que son laicos y sirven a la comunidad en la organización de la economía. Hasta culturalmente es un desafío avanzar en la transparencia en todo nivel social. Es un valor evangélico para nosotros. Bueno, me gustaría ver que la transparencia se manifiesta de manera plena cuando en una parroquia uno pide, en todo caso, la lista de ingresos y gastos de la parroquia del mes, y que se la muestren enseguida. Y que esté todo bien detallado, muy bien detallado. Inclusive, bueno, si pudieran publicarla por internet, como hacen en Estados Unidos, muchas parroquias publican en internet el boletín semanal de la parroquia, y dentro del cual inclusive dicen, muestran periódicamente una lista de ingresos y gastos, y además cada domingo en el boletín dice cuánto recaudaron en cada misa. Y dice el padre, y ya voy terminando quizás, pero también somos parte de una sociedad con todas las riquezas y todos los vicios. Vamos avanzando, dice el padre. En las misas los curas van también transmitiendo esa cultura de transparencia que queremos generar. Ojalá, padre. Un miembro de la comunidad tiene derecho a saber cómo se usan los recursos, aunque en los tiempos que vivimos no hay presupuesto que resista. Sí, padre, la estamos remando todos la estamos remando. Y hay gente que la pasa 10.000 veces peor que los sacerdotes y que yo, que todos nosotros, de que la mayoría de los católicos. Bien. Gracias por la atención. Y no terminé aquí. Trataré de seguir, ¿no?, hablando con mucho respeto de los sacerdotes, de las parroquias, de los obispos, de todo lo que es eclesiástico. Y ojalá que te haya servido esta charla. Amén. Que Dios te bendiga.
Decime.